Buenas tardes, profesor. Mi nombre es David Malavé, estudiante de la UB, el grupo número 3, conformados en este caso por Cintia Martínez, Evelyn Paredes, la compañera Edith Guerrero también y mi persona David Malavé. Bien, profesor, hemos estado haciendo la investigación titulada Sugestión, efecto Pigmalión y su relación con las adicciones. En este caso hemos pedido un par de participantes, junto a mí John Carpio, quien ya accedió a hacer esta entrevista de manera voluntaria. Se le ha explicado en qué consiste dicha entrevista. Va a ser una entrevista semiestructurada, es decir, con la posibilidad de expandir las respuestas, no son preguntas cerradas. Este es nuestro progreso en cuanto a nuestra investigación. Y previamente ya se le ha conversado al participante de qué se trata el tema. Sin embargo, rápidamente le recuerdo, Carpio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, como ya hemos conversado, hemos analizado expectativas, pero te cuento rápido. ¿Ya? El efecto Pigmalión es cuando tú haces lo que otros esperan de ti. Y esto puede básicamente afectar tu desempeño. Por ejemplo, si alguien cree en tu recuperación, esto podría motivarte aún más. La sugestión, en cambio, es cuando cambiamos nuestra percepción o nuestra conducta por la influencia de otros. Entonces, nosotros queremos conocer tu experiencia debido a que en este caso tú fuiste un paciente hace ¿cuánto? ¿2, 3 años? Un poco más de 3 años. Ok. Entonces ya tienes un poco de experiencia en este tema. También entiendo que estás ayudando a otros muchachos, estás compartiendo tu experiencia y has podido salir de este mundo de la adicción por tus medios y con la ayuda de tu familia. Entonces, esta investigación está basada en ese enfoque. Queremos ver qué más podemos encontrar a través de esto. ¿Ya? Agradecemos esta participación y sin más preámbulos comenzamos. Con la primera pregunta que viene siendo, ¿podrías contarme un poco más sobre cómo ha sido tu proceso de recuperación hasta ahora? Muy buenas tardes. Mi proceso creo que se divide en diferentes tiempos. O sea, al inicio es un poco más complicado, es un poco más difícil, porque cuando uno sale de un proceso, se podría decir que están las tentaciones en todo lugar, en todo momento. Entonces, cuando uno recién sale de un proceso, no sale con suficientes herramientas. Pero a medida que ha pasado el tiempo, como te decía, ya han pasado más de 3 años que vivo en recuperación, he adquirido ciertas herramientas que me ayudan a mantenerme limpio hasta el día de hoy. Por eso te digo, al inicio es un poco complicado cuando uno recién sale de un proceso, pero a medida que va pasando el tiempo, uno va tomando esas herramientas y se podría decir que se hace un poco más llevadero esto del proceso de recuperación. Gracias por tu experiencia. ¿Consideras, Carpio, que las expectativas de tu terapeuta o familiares han afectado tu progreso? En cierto caso podría decirse que sí, en el tema de lo familiar, ¿no? Quizás cuando tú sales de un proceso, tu familia espera que tú salgas cambiado totalmente al 100%, pero no es así, ¿no? Por ejemplo, estuve en un proceso de 8 meses, pero yo llevaba consumiendo más de 9 años, entonces en ese tiempo no es como que voy a cambiar todo, ¿no? Entonces, por el punto familiar sí, porque a lo mejor la familia piensa que uno sale cambiado totalmente y no es así, ¿no? Pero ahora lo que me ha servido es hablar con ellos, explicarle cómo es esto de la enfermedad y, y es más llevadero también el tema familiar. Y en lo terapeuta, en mi caso no, o sea, más bien he sentido apoyo porque son personas que ya han pasado el proceso que yo he pasado, entonces siento apoyo por parte de los terapeutas. Muchas gracias. ¿Has notado alguna vez mejoras en tu estado simplemente por creer en el proceso? Totalmente, o sea, de muchos aspectos en el estado anímico, emocional, como decía hace rato, al inicio es un poco difícil saber sobrellevar las emociones, no es que se controlara al 100% las emociones, pero es parte de un proceso, o sea, comparado de cuando estaba en adicción, cómo reaccionaba ante una situación, la forma de la ira, el enojo, pongo una balanza y cómo era cuando estaba en adicción, cómo estoy ahora, o sea, sí, me ha ayudado mucho la recuperación en cuanto a mis estados de ánimo, cosas así. Gracias, Greg. 5. ¿Qué factores personales crees que han sido más determinantes en tu avance? Personalmente, o sea, aquí yo aprendí algo, o sea, en el proceso de recuperación que yo estuve aprendí algo, que debemos recuperarnos en todos los aspectos de nuestra vida, no solo dejarnos de drogar y ya está. O sea, incluso la forma de hablar, o sea, como hablo ahorita y como hablaba cuando estaba en adicción es totalmente diferente. Entonces, sí siento que he aprendido nuevas cosas, he recuperado cosas que había perdido, tanto económicamente como físicamente, como emocionalmente. Entonces, sí veo una mejoría en la mayoría de aspectos. Gracias. Si pudieras mejorar algún aspecto finalmente del tratamiento, ¿cuál sería y por qué? Del tratamiento de recuperación. Se podría, a ver, se podría buscar formas porque en este sistema de recuperación no es que todo está escrito, ¿no? Hay cosas que se podrían mejorar, quizás un poco más el acompañamiento,
terapéutico o porque por lo general a veces uno sale de un proceso y ya pues ahí se termina y muchas veces uno se siente solo en ese sentido de que terminas un proceso y nada más. Entonces, eso cambiaría un poco o mejoraría, mejor dicho, ¿no? El acompañamiento terapéutico, ya sea de una persona que en una sala de terapia o un padrino en este caso. Eso nada más. Un reforzamiento en la fase 3 de seguimiento, si no me equivoco, viene siendo así. Ya, gracias, John Carpe, en este caso, por compartir tu tiempo con nosotros, también tu experiencia. Mi pregunta final es, ¿te gustaría añadir algo más sobre esto? O sea, me gustaría añadir que se dé más información sobre la adicción, porque muchas personas tienen una idea errada de lo que es adicción. Por ejemplo, las personas, hasta yo me incluyo en cierto tiempo, pensaba que un adicto era el que vivía en la calle, que recogía de la basura, que dormía en la calle, y no es así. O sea, la adicción va mucho más allá. Yo he conocido abogados, ingenieros, economistas que tienen esta enfermedad de la adicción. Entonces, me gustaría que se conozca un poco más o se estudie un poco más este tema de la adicción. Listo, Carpion, eso sería todo en este caso. Yo te agradezco tu participación. Por favor, continúa adelante con tu recuperación, no desistas. Bien, estamos ahora aquí con el señor Víctor Manuel Cabrera. Gracias por estar presente con nosotros. En esta ocasión vamos también a hacerle unas preguntas sobre nuestra investigación. Sabemos que usted tiene un amplio conocimiento y experiencia en este campo de las adicciones. Mi nombre es David Malavé, estudiante de la UB, y estamos investigando cómo la sugestión y el efecto Pigmalión influyen en el tratamiento de las adicciones. ¿Ok? Para usted, estimado Víctor Manuel, primera pregunta. Desde su experiencia, ¿qué papel juega la confianza del paciente en el tratamiento para su recuperación? La confianza, tanto en el tratamiento como en el equipo terapéutico, es muy importante, porque esto va a permitir que el tratamiento tenga mayor eficacia. Ahora, el reto es que nosotros como personas o como institución nos ganemos esa confianza, porque una vez que se gana esa confianza es un terreno sobre el cual podemos ir desarrollando una relación terapéutica. Muchas gracias. Segunda pregunta, ¿ha observado usted el efecto de Pigmalión en sus pacientes? ¿Podría darme un ejemplo? Sí, en algunos casos hemos podido ver este fenómeno, ¿no? Que muchos pacientes, cuando ya hay una relación, cuando ya hay un proceso de recuperación progresivo, ¿no? Muchos de ellos quieren volverse igual al terapeuta o a su líder, ¿no? Este fenómeno se da tal vez por la cercanía de la relación terapéutica que se ha desarrollado en el tratamiento, y hay que saberla manejar para que sea beneficiosa para el paciente, porque puede también ser una relación negativa, porque el paciente puede adquirir buenas costumbres como también malas costumbres de su terapeuta. Sí, me parece interesante la idea de que quiera convertirse también en el terapeuta. Tercera pregunta, don Víctor Manuel, ¿cómo maneja usted la sugestión en el proceso terapéutico? Este fenómeno de la sugestión la he visto que se desarrolla no porque yo la he deseado desarrollar, más bien se da como un producto del tratamiento. Te pongo un ejemplo, ¿no? A veces el paciente cuando llega a una institución llega en un estado de negación y muchas veces en contra de su voluntad. Según las estadísticas que nosotros hemos podido observar, 99% de los pacientes vienen en contra de su voluntad. Solo el 1% viene por su propio deseo y muchas veces ese 1% viene por situaciones de presión, ¿no? Ya sea coacción, coerción, manipulación. Entonces, a un paciente que está en negación, que no cree, muchas veces se le advierte de que si no toma con seriedad el tratamiento, va a volver a consumir y nuevamente va a ser internado. Y resulta que eso sucede, ¿no? Entonces, cuando ya ha sucedido 2, 3 veces, entonces en la cuarta, tercera ocasión que nos volvemos a encontrar, ya se ha producido este síntoma de la sugestión, ¿no? Porque en muchas ocasiones a mí me han visto en la sala de terapia y lo que me han sabido decir es, se me hizo realidad todo lo que usted me dijo, que iba a caer preso, que iba a tocar este fondo, que mi mujer me iba a dejar, que me iba a internar en una clínica nazi. Entonces, cuando ya nos toca trabajar con este tipo de usuarios, es mucho más sencillo, porque ya viene sugestionado. Entonces, todo lo que nosotros le digamos, él lo va a tomar ya con una seriedad, como que si es una palabra que se tiene que cumplir porque se tiene que cumplir. Excelente, muchas gracias. Cuarta pregunta. ¿Cree usted que la creencia del paciente en el tratamiento puede ser más determinante que el tratamiento en sí? ¿Y por qué? Para que el paciente crea en el tratamiento, se tiene que dar un mensaje claro y coherente. Entonces, cuando el mensaje es claro y coherente, pues el paciente va a confiar mucho más en el tratamiento, ¿no? Y esto se produce cuando realmente tocamos las fibras más íntimas del paciente, que se produce eso que nosotros decimos en rehabilitación, llegamos a creer. Entonces, cuando un paciente llega a creer en el tratamiento, pues va a dar todo de sí para que esto funcione.
Entonces es esa famosa frase que se repite o se la repite mucho en los tratamientos, ponga de su parte. Entonces él va a poner de su parte, va a hacer lo imposible porque esto tenga un buen resultado, ¿no? Entonces creo que está directamente relacionado, ¿no? Esta situación de que el paciente confíe en el programa, que cree en el programa para que pueda dar lo mejor de él, para que esto sea un éxito a corto y a largo plazo. Sí, cabe aclarar que en este caso habla del programa de recuperación de Narcóticos Anónimos. Quinta pregunta, ¿qué estrategias utiliza usted para reforzar la motivación de los pacientes en recuperación? Creo que la mejor estrategia para reforzar el tratamiento es hacerle ver lo beneficioso que es para él el tratamiento, ¿no? Cuando nosotros le ayudamos al usuario a que se pueda dar cuenta de lo beneficioso que es este cambio en su forma de vivir, el cambio, los beneficiosos que puede ser para él dejar las conductas autodestructivas y el consumo de sustancias destructivas. Entonces, eso permite reforzar, fortalecer el deseo de quererse mantener en recuperación, aún cuando hayan dificultades, aún cuando hayan problemas, porque sabrá que se podrá haber dado cuenta de que las crisis son pasajeras, que todo pasa, pero que seguir fortaleciendo el deseo de recuperarse tiene beneficios a corto, largo plazo y que es la mejor decisión que puede tomar. Muchas gracias, estamos casi finalizando. Última pregunta, en su opinión, ¿cómo influye el entorno social en la rehabilitación de los pacientes? El entorno social juega un papel preponderante, pero también es una realidad, ¿no? Es una variable que es muy difícil de controlar, porque no podemos controlar el medio, la sociedad. Entonces, aquí el usuario necesita tomar decisiones para crear un ambiente que sea favorable a su proceso de recuperación, ¿no? Esto significa cambiar amistades, cambiar lugares, en lo sumo posible, aunque hay ocasiones que a veces es difícil hacerlo, ¿no? Porque puede ser que un usuario tenga que vivir sus primeros tiempos de recuperación en una familia disfuncional o un barrio que fomenta el consumo de este tipo de sustancias. No podemos cambiar ahí lo externo, pero sí podemos cambiar nuestro punto de vista, el interno, y fortalecernos hasta que pueda ser posible cambiar lo externo, ¿no? Eso significa ya un cambio geográfico y buscar un sistema que sea mucho más amigable y que fortalezca el deseo de recuperar. Pero en todo caso es algo que se puede, estas variables se las puede manejar, siempre y cuando el deseo sea honrado y honesto de querer salir de este problema de las adicciones. Estimado Víctor Manuel, sería muchas gracias por su tiempo, por la atención que nos ha permitido, por compartirnos también su increíble experiencia, por cierto muy valiosa, a esta investigación que hemos estado realizando. Recordando que no es con el fin de descubrir la clave de la recuperación, sino poder aportar con algo más o inclusive desde ciertos enfoques. Listo, ¿le gustaría agregar algo más? Sí, concuerdo con lo que tú has expresado. No hay una sola manera correcta o eficaz de recuperarse, pero en todo caso queremos hacer todo lo posible y usar todas las herramientas que estén en nuestras manos para que ese porcentaje de éxito aumente. En todo caso, es verdad, no es una panacea, pero sabemos que mientras lo podamos hacer de una manera mucho más técnica y sistemática, habrán mejores resultados. Ok, gracias. Gracias, don Víctor Manuel. Se agradece su tiempo y atención. Gracias, esto sería todo, profesor.